Entonces acudimos a la palabra del día de hoy, que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, versículo 9 al 14. Estamos estudiando lo que significa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y ya la vez pasada me equivoqué, no eran 5, sino 4 enseñanzas. Esta vendría a ser la quinta enseñanza acerca de la voluntad de Dios. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1 del versículo 9 al 14. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es la palabra entonces que se encuentra en Colosenses y que en esta hora vamos a estudiar. El libro de Colosenses, escrito por el apóstol Pablo, el siervo Pablo. Y el contexto para poder enmarcar esta palabra que se encuentra en Colosenses es Pablo escribiéndole a los creyentes de la ciudad de Colosas, que pertenecía a la región de Frigia, lo que vendría a ser hoy en día actualmente Turquía, en el Asia Menor. Si uno lee los versículos anteriores, cosa que no vamos a hacer, el contexto de la palabra que estamos estudiando es el siguiente. Sus palabras previas son de gozo y alegría. Pablo está expresando gozo y alegría por la iglesia que se encuentra en Colosas, por la fe y el amor y la esperanza de estos creyentes, que inunda a este remanente, a esta congregación que se encuentra en esa ciudad. Y esto comparte un patrón y un paralelo con la congregación de Tesalónica. Cuando estudiamos Tesalonicenses, también la carta, la epístola a Tesalonicenses comienza Pablo expresando la fe, el amor y la esperanza que inunda a estos creyentes de la ciudad. Así que aquí también se aprecia el mismo patrón con esta congregación. Y en la ausencia de Pablo de este sitio ha sido Epafras quien se ha encargado de ser el servidor de Cristo, quien ha instruido ya, dirigido a esta iglesia, y quien también notifica a Pablo de esta congregación. Es decir, Epafras es como el ministro que está a cargo de este remanente allá en Colosas, y es quien notifica a Pablo de darle las buenas noticias de estos creyentes. Pablo, los creyentes aquí están creciendo en la fe, el amor, la esperanza. Y Pablo comienza escribiendo esta carta agradeciendo por todo esto, y luego expresa lo que dice el versículo 9. Y aquí es donde comenzamos ya a meternos en el estudio. Y Pablo, habiendo visto esta actitud, que es la que todos deseamos tener, que la iglesia del Señor, que los jóvenes que se han adherido, que los más adultos que están con nosotros, estén en ese crecimiento en el Espíritu. Y él dice, bueno, amados, versículo 9, comenzamos a exhortar el versículo 9, donde dice, por lo cual entonces también nosotros, desde el día que lo oímos, es decir, que oímos todas estas buenas noticias, no cesamos de orar por vosotros. Y esto es un tema que también en este remanente pequeño, que en este tiempo que llevamos juntos, Dios nos ha hecho saber. Dios nos ha hecho entender la importancia de que oremos los unos por los otros. Que no cesemos de orar los unos por los otros. Así que es importante que usted, amigo, amiga, hermano,
amado, amada, como siempre digo yo, ore por su hermano, por su hermana, por los que se conectan cada lunes, por su familia, por sus cercanos. No deje de orar, y en especial por los creyentes. En especial por los creyentes y por lo que expresa Pablo. Y aquí viene un punto interesante de la enseñanza. Pablo dice, y de pedir, ¿qué debemos pedir, hermanos? Pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Me escuchó bien? Amén. Pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y es lo que hemos estado estudiando. Conocer qué es la voluntad de Dios. ¿Cierto? Y es un tema muy profundo, muy amplio, que en ocasiones he pensado en terminar, pero se va ampliando más. Pedir que seamos llenos, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está un punto importante, es el conocer la voluntad. ¿A qué se refiere Pablo? ¿O qué podríamos extraer nosotros acerca de esto? Bueno, tenemos que recurrir a un resumen entonces, porque hemos estado aquí ya 4 enseñanzas donde hemos tocado diferentes puntos acerca de lo que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, cada uno de los que está hoy conectado ya tiene ciertos argumentos para decir, yo conozco ciertas cosas de la voluntad de Dios. Y quizás si a alguno se le ha olvidado, las vamos a recordar. Y pudieran ser más, pero yo las resumí en 10. Hemos aprendido 10. En verdad hemos aprendido más quizás, pero es lo que yo he resumido. Hemos aprendido 10 facetas entonces de la voluntad y del conocimiento de la voluntad de Dios. La primera, y esto es importante porque Pablo está diciendo, orando sin cesar, pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál voluntad? Entonces aquí ya tiene 10 argumentos para decir, yo pido para que mi hermano tenga esto. Yo pido para que mi hermano entienda esto. Yo pido para que mi hermana se asemeje a esto. Y se las enumero. Después en el canal vamos a colocarla, a escribirla y van a poder quizás tomar nota. La primera es mirar el ejemplo de Jesucristo. ¿Quién es el mayor ejemplo de ejecutar la voluntad de Dios a plenitud? Es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber, al mirar al Verbo, al mirar al Hijo, al mirar a Jesús, tenemos el mayor ejemplo de cumplir con la voluntad de Dios. Lo segundo, seguir a Dios va a implicar que en ocasiones nosotros, usted y yo, tengamos que negarnos a nuestros deseos. Es decir, vamos a tener que negarnos a nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Por causa de algo mucho mayor. Entonces, lo segundo que debemos entender es que si yo he decidido seguir este camino, seguir a Jesucristo, cargar mi cruz, yo entiendo que, Dios mío, hay cosas que en mis deseos carnales, en mis ojos, en mi vanagloria, ya no puedo continuar siguiendo. Debo negarme a esto por causa de un bien mayor o de una elección. Amén. ¿Se entiende, cierto? Lo tercero, el tercer punto que hemos extraído de todo esto es que la voluntad de Dios es la santificación del creyente. O sea, la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, es santificarnos. Cada día limpiarnos más, llevar una vida más agradable al Señor, lejos de la contaminación del pecado y del mundo. Como lo expresa 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. El cuarto punto que hemos aprendido acerca del conocimiento de la voluntad es que caminar bajo esta senda implica disciplina. Hicimos una predicación acerca de la disciplina, del castigo,
de que Dios a sus hijos debe disciplinarlos, porque si no, no seríamos hijos suyos, seríamos bastardos. Entonces, debemos entender que andar en la voluntad de Dios implica que Dios tenga que disciplinarnos en ciertas facetas de nuestras vidas. El quinto punto, acerca de qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es servir al prójimo, servir a los demás, con humildad. Eso es trabajar por la voluntad de Dios. Y recordamos cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, dice: yo no vine a ser servido, sino a servir y a poner mi vida en rescate por muchos. Por tanto, nosotros como seguidores del ejemplo de Cristo debemos ser servidores de los demás y hacerlo con agrado, no con murmuración. Amén. Lo sexto que aprendimos es que vivir para los deseos de la carne es vivir para el mundo. Pero vivir para el Espíritu es vivir para la voluntad de Dios. La carne se opone a la voluntad de Dios, mas el Espíritu es quien nos justifica y nos ayuda en esta peregrinación para cumplir la voluntad de Dios. En ello encontramos el refugio y la fuerza para conocer la voluntad de Dios. Lo séptimo que hemos aprendido es que es necesario padecer por la voluntad de Dios. No todo va a ser de colores, una perfecta armonía y todo bello. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de padecimientos, y debemos ser lo suficientemente fuertes y maduros para poder enfrentar las adversidades, la oposición, la calumnia, los vituperios y todo lo que se levante para estropear nuestro llamado. Porque el mundo se opone a la voluntad de Dios y va a querer que nosotros no seamos participantes de las ricas bendiciones del Señor. Lo octavo que hemos aprendido, y que es algo que le hemos dado fuerte hincapié, y creo que lo destaqué aquí porque ha sido uno de los más importantes, para mí personalmente podría ser el más importante, es: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y su existencia trasciende hacia la eternidad. O sea que entendemos que lo que estamos haciendo acá, además de recoger frutos aquí en nuestro entorno, tiene recompensa y galardones arriba. ¿Se recuerda cuando leamos Apocalipsis que Dios nos va a dar tronos para sentarnos? Lo siguiente, que es el punto número 9, que hemos aprendido, es que la fe es el requisito esencial para vivir en la voluntad de Dios y sostenernos en el tiempo. La fe es un requisito prioritario, esencial en cada uno de nuestros corazones, hermanos, para poder sostenernos y caminar en la voluntad de Dios. Así que, por tanto, la falta de fe impide que hagamos la voluntad de Dios. La incredulidad y la falta de fe se opone a la voluntad de Dios. Y lo décimo que hemos aprendido, y que también debiera ser, yo creo que ya más que la que yo pueda encontrar mejor, sino que esta sin lugar a dudas es la mayor: conocer la palabra e inclinarnos al consejo de la palabra nos revela la voluntad de Dios a nuestras vidas. O sea que es sumamente esencial escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Así que volvemos al pasaje base de estudio que se encuentra en Colosenses 1:9, y donde Pablo nos decía que él no cesa de orar por los creyentes y de pedir de que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usted, con lo que acabamos de decir, con el resumen de los 10 aprendizajes que hemos tomado, con estas 4 o 5 semanas que hemos estudiado este tema de la voluntad de Dios, usted ya conoce varias cositas acerca de la voluntad de Dios. Ya no es un insensato, ni un ignorante, ni un desconocido. Usted ya está familiarizado con lo que significa lo que es la voluntad de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios.
Por tanto, en esa oración constante que Pablo dice que debemos hacer por los santos, por los creyentes, por nuestros hermanos, no puede dejar de estar alguna de estas 10 premisas. Usted puede tener otra que usted haya descubierto, o puede haber captado otra que yo no mencioné. Pero lo importante es que en su oración usted ya sabe más o menos pedir por una de estas 10. Yo deseo que mi hermano tenga más fe, porque la voluntad de Dios y lo que agrada a Dios es que tengamos más fe. Yo deseo que mi hermano lea más las Escrituras, porque allí va a conocer el testimonio de la voluntad de Dios en Jesucristo. Yo deseo que mi hermana conozca la voluntad de Dios por medio de que ella sepa reconocer que su carne es débil, pero que su espíritu es fuerte para lidiar contra los deseos y las concupiscencias que se oponen a la voluntad de Dios. Entonces ahí ya tenemos diferentes argumentos para orar y pedir por los creyentes, ya sea por los que usted no conoce y por los que usted no conoce. Recuerde que estamos todos injertados en un cuerpo, Asia, África, Europa, todos los continentes, todas las naciones, los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, nacidos del Espíritu, estamos injertados en el cuerpo de Cristo. Así que usted puede orar por fe para que yo pido que el cuerpo de Cristo sea lleno de la revelación y el conocimiento de la voluntad de Dios. Y así muchos otros ejemplos donde el Espíritu ciertamente es quien le va a instruir y dirigir. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de todo esto? De que conozcamos la voluntad de Dios. Bueno, hay muchas finalidades, pero en base a lo que el texto nos dice, es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y vamos a retratar esto con un pasaje que calza perfecto, que se encuentra un poquito más atrás, una hojita más atrás, en Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice el texto lo siguiente, amados. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí el texto no puede ser más breve y más explícito. Dios no quiere que seamos insensatos. La palabra insensato aquí significa una persona que es miope. Efesios 5, 17. Una persona que es miope. Un miope es una persona que tiene carencia de perspectiva. No ve muy bien. Así es como lo retrata la palabra a un insensato. Una persona que es miope, que tiene la vista entenebrecida y que no tiene una perspectiva clara de las cosas. Por una ignorancia deliberada. Desea estar en ese estado de insensatez, de ignorancia y de conformismo. Pero también la palabra aquí es fuerte, porque la palabra insensato en este término aquí significa una persona necia, estúpida, sin referente ni inteligencia. Es decir, un tonto. Y lo puede buscar en Google si gusta este versículo y buscar la traducción y va a ver que la palabra significa tonto, estúpido, necio. Increíble. Dios no quiere que usted y yo seamos tontos. Amén. Dios quiere que usted sea entendido. ¿Entendido en qué? En cuál sea la voluntad de Dios. Qué maravilloso poder decir yo entiendo qué es la voluntad de Dios. Me cuesta. Soy rebelde, soy terco, pero por lo menos conozco. Y estoy trabajando poquito a poco para poder lograr los propósitos de la voluntad de Dios. Qué maravilloso, que así pueda estar nuestro corazón. Y si usted lee Efesios 5, 17, si lee el versículo 15 y 14, la palabra dice antes, miren, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánto más malos son hoy, hermanos? Que estamos llegando a la cúspide de la apostasía, de la maldad, del pecado, del sodomismo y de todas las cosas que el mundo vemos allá afuera. Muchas cosas se me ocurren, pero ¿para qué mencionar más cosas? Entonces, el tema es, miren, pongan atención con diligencia, vean sus pasos, hacia dónde van sus caminos, hacia dónde van sus pisadas y aprovechen el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos frente al celular, a la televisión o haciendo cosas que están trabajando por lo que perece? Porque no tenemos problema para trabajar 10 horas de nuestras vidas por un trabajo y un sueldo. Y el sistema de vida que tenemos en esta tierra a muchos nos impone, a algunos menos más que otros. Pero después no tenemos ganas, no, voy a tomar once, me voy a acostar y otro día vuelvo a trabajar. ¿Cuán importante debería ser en nosotros decir, Dios mío, estoy afanándome 10 horas de mi día, 8 horas por trabajar, por mantener mi casa, mi sueldo, mi matrimonio, mi pareja, lo que sea, mis hijos? Y vengo a tu planta y te dedico 10 minutos, 5 minutos. ¿Le dedicamos aunque sea 5 minutos a Dios? Al final del día, por lo menos, para decirle gracias porque tengo un trabajo, tengo la vida, salud. O se nos pasa de largo y se nos olvida y seguimos con nuestros afanes. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Aprovechar el tiempo porque los días son malos y no ser necios, no ser tontos. Así que allí, en esto que leímos de Efesios, se complementa perfectamente lo que Pablo nos expresaba antes en Colosenses, pues. Pablo nos decía, ruego, pido a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad para que, dice, para que en toda sabiduría e inteligencia, lo contrario a estupidez, a necedad o a tonto. El propósito es que nosotros no caigamos en ese lazo de la insensatez en la cual caminan muchas personas lamentablemente y Dios tenga misericordia de sus vidas. Nosotros debemos ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que nosotros seamos declarados sabios e inteligentes en lo espiritual. Porque para descifrar los misterios de la vida, los misterios del ser humano, de la existencia de todas las cosas, necesitamos acudir a la sabiduría del Espíritu Santo, quien estuvo en el principio, quien conoce todas las cosas y quien hoy está habitando dentro de nuestros templos, en nuestros corazones. Así que Dios quiere que apliquemos estos conocimientos de la voluntad de Dios a nuestras vidas espirituales para ser personas inteligentes y no necias. Así que allí hemos exhortado el versículo 9, apelando al conocimiento, apelando a la sabiduría, que es poner en práctica lo que hemos aprendido. La sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia. Recuerde que la sabiduría, como una definición básica, lo hemos dicho varias veces, es poner en práctica los conocimientos. Dios ya me ha hecho lleno del conocimiento de su voluntad. Me dice, hijo, búscame, ten fe. Para tener fe, acude a mi palabra. Y yo aprendí, conocí ese consejo de la voluntad de Dios. Y ahora yo soy sabio porque yo puse en práctica y en las noches 5 minutitos por lo menos leo un devocional de la palabra. Ya, no entendí mucho esto, pero por lo menos hubo una intención. Dios vio la intención de mi corazón. No me quedó claro el pasaje, pero quise leer algo. Y así de a poquito, usted se va nutriendo con el alimento espiritual. Después continuamos al versículo 10, que nos dice los resultados de todo esto. Dice el versículo 10 de Colosenses 1:10 ahora. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo lo expuesto, no solo en este versículo, sino en toda esta serie de enseñanzas busca que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. O sea que a las 10 cosas que hemos mencionado que Dios quiere que aprendamos acerca de la voluntad, de conocer su voluntad, se suma el versículo 10 de Colosenses, que contiene todas estas bendiciones. Dios nos dice, mira hijo, quiero que seas lleno para que seas sabio e inteligente en el espíritu, porque así vas a ser digno de mí. Vas a agradar en todo a tu Creador, vas a llevar fruto en toda buena obra y vas a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto cree conocer usted a Dios? ¿Cuánto conocemos de Dios? Qué interesante, ¿eh? La profundidad del conocimiento, como dice Romanos. Romanos 11 dice eso. Oh, inescrutables son tus caminos, Dios mío, etc. Así que Dios desea que andemos como es digno. Digno del Señor. ¿Digno de quién, hermano? ¿Digno de quién? ¿Quién es el Señor al cual servimos, al cual seguimos, en el cual hemos puesto nuestra confianza? ¿Por qué deberíamos ser dignos de este Señor, de este Dios único, verdadero, Padre de todos los espíritus? Como decía Hebreos, podemos ver muchos pasajes que nos hablan sobre la gloria del Señor, pero rescaté uno muy sencillo y muy práctico que se encuentra en Apocalipsis 4, versículo 11. Apocalipsis 4, versículo 11. Para que andéis como es digno del Señor. Yo le decía, ¿digno de quién? Del Señor. Y Apocalipsis nos viene a dar un poquito más, un poquito de revelación y de luz acerca de quién es el Señor. Apocalipsis 4:11 nos dice, en el nombre de Jesucristo lo leemos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. ¡Wow! Al Señor, al cual debemos ser dignos de Él, Apocalipsis, un pasaje chiquitito hemos tomado para que usted pueda magnificar y dimensionar al Dios al cual usted está buscando. Un Dios que es digno de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, miren, aparece esta palabra, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué impresionante expresión de Apocalipsis. Y aquí es cuando yo deseo introducir la definición de la palabra voluntad. No sé por qué se me ocurre aquí definir lo que es la definición bíblica de la palabra voluntad. Y la definición que vamos a dar, o que la Biblia nos da, es la palabra griega telema. T-H-E, telema. Es una palabra que tiene su raíz en la palabra telo, con H, T-H-E-L-O, telo. Es desear. Entonces, en la Biblia, a menudo este término acerca de la voluntad de Dios se refiere al deseo o a la voluntad preferida de Dios. La voluntad preferida de Dios. Es decir, la mejor oferta de Dios para nosotros. ¿Me escuchó bien? La voluntad de Dios
es la mejor oferta que Dios tiene para ofrecernos. Es su voluntad preferida y excelente para nuestras vidas. Y acá hay un tema misterioso. Porque esta voluntad puede ser aceptada o rechazada. Después va a entender por qué le digo esto de aceptar o rechazar. O somos robots, o estamos forzados a aceptarlo, o acaso no podemos rechazar esta oferta. Claro que podemos rechazar. En nosotros está operando la libertad, la voluntad de decidir, acepto o rechazo constantemente cosas. Y es un misterio grande y de los más grandes de la existencia del ser humano. La libertad. Después vamos a tocar este tema más profundamente. Y aquí es donde la predicación vamos a descender un poco a las profundidades. Porque nos metemos en temas un poquito abstractos y del alma. Andar como es digno del Señor es andar en aquella voluntad preferida por Él. Y por sobre todo, aceptando su oferta. Porque entendemos ¿qué es lo que podemos entender? Que este Señor que definió Apocalipsis 4:11, que es quien creó todas las cosas y que por su voluntad existen y fueron creadas. ¿Cerraremos nuestros ojos? ¿Seremos miopes espirituales? ¿Rechazaremos su oferta? ¿O aceptaremos su buena voluntad? ¿Cuál va a ser nuestra decisión de vida de aquí en adelante? ¿Rechazar esta oferta? ¿Considerar que es insuficiente? ¿O vamos a aceptar la buena voluntad de Dios que tiene reservada para tu vida y para la mía? Que es 5.000 veces mejor que lo que tú piensas que es bueno para ti. Y 5.000 se queda chico, diría yo. Entonces, la definición bíblica de la voluntad de Dios es la voluntad preferida de Dios para nuestras vidas. Su mejor oferta. Voy a anotar esto porque es importante. Voluntad preferida para que usted se le grabe. O su mejor oferta. Nosotros podemos tomarlo o rechazarlo. Entonces, habiendo entendido lo que significa la palabra voluntad, a la luz de lo que la palabra nos enseña, la voluntad de Dios, tenemos que ahora, con ese concepto, ir a lo siguiente. Estamos entendiendo qué es la voluntad, amados. Ya exhortamos un poquito, hemos conocido la voluntad de Dios que produce sabiduría e inteligencia espiritual para que andemos dignos del Señor, para que crezcamos, para que alcancemos propósitos. Hemos dado un resumen de todo esto, no ser necios, ser sabios, ser entendidos. Y ahora estamos entrando a definir la palabra voluntad, porque es una palabra extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque tiene muchas definiciones. Si usted busca en un diccionario la definición de la palabra voluntad, no recuerdo cuántas son exactamente, pero por lo menos hay 6 definiciones. Y yo le acabo de dar una definición en base a la Biblia. La voluntad preferida de Dios, la mejor oferta que Dios tiene para nuestras vidas. Pero la palabra voluntad en el diccionario significa lo siguiente. Y aquí tenemos que ir tratando de captar bien toda esta idea. La voluntad es la potencia, guarda esta palabra, la voluntad es la potencia o la facultad del alma que mueve a hacer o a no hacer una cosa. Hay una potencia, una facultad en nuestras vidas que nos mueve a hacer o a no hacer. Eso está en el alma. Admitir o rehuir. Dios nos dotó con una capacidad inherente. ¿Qué quiere decir inherente? Que está dentro de nuestro ser. En el alma del ser humano, en el alma dentro de nosotros, tenemos una potencia y una facultad con la cual podemos ejecutar actos y producir efectos en nuestro entorno.
para bien o para mal. Si yo decido ir y hacer tal cosa, ese tal actuar que yo hice impacta en un ciclo de cosas. Cada acción que estamos tomando está impactando la realidad. Si yo voy, saco una pistola y pego 3 balazos, yo impacté la realidad de esta tierra. Maté a 3 personas. Provoqué una bulla en el barrio. Los vecinos escucharon los disparos. Hay todo un impacto en la realidad. Qué profundo, ¿eh? Parece de película, de ciencia ficción. Pero esa es la facultad que Dios nos ha dado. Y viene de una potencia. Esta palabra potencia es muy hermosa. Entonces, hermanos, inclusive el estar quieto, el dormir y el ocio tienen un impacto en la realidad. Cuando usted le dice, vamos a orar por esa persona, no me voy a quedar acostado. Y usted dice, no, es que me quedé quieto, no dice nada. No, tomó una decisión. Su voluntad dijo esto. Causó un impacto. A lo mejor si usted hubiese ido, hubiese pasado tal cosa, pero usted perdió que pasara eso. Y no entendemos eso. Pues, wow, pero ¿cómo estamos construyendo nuestra realidad? ¿Por qué? Porque tenemos que acudir un poco a esta palabra potencia. Vuelvo a repetir. La voluntad del ser humano que opera en nuestra alma, en nuestra mente, es una potencia y una facultad para tomar decisiones, para hacer o no hacer cosas. Por tanto, usted tiene un alma dentro de su cuerpo que es la que acciona el actuar de sus miembros. La mano no se mueve porque la mano quiera moverse sola, porque es autómata, porque se manda a sí misma y tiene mente propia. Yo la controlo. Yo la abro, la cierro, la exhibo, pego un puñete, pego una patada. Yo estoy manejando constantemente mi vida. Qué lindo estudiar la parte intrínseca, abstracta de la creación. Nuestra alma opera nuestros miembros. Yo controlo mis ojos, mis labios, mi oído. Bueno, el oído va captando todo alrededor. Pero se fija cómo va operando la voluntad en nuestras vidas. Y ojo, esta es una de las muchas definiciones que el diccionario nos da acerca del término voluntad. De momento solo hemos visto 2. La definición bíblica, que tomar siempre las decisiones que Dios quiere van a ser las mejores, es la mejor oferta. Y lo que nos dice el diccionario, que Dios puso una potencia y una facultad de tomar decisiones, de decidir y de actuar. Amén. ¿Se entendió un poquito así más o menos, cierto? Ahora bien, vamos a centrarnos un poquito en la definición bíblica. Habiendo dicho esto, comprendemos que el propósito de ser llenos del conocimiento de su buena voluntad es ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere que nuestra mente, que opera y controla a nuestros miembros, tome buenas decisiones constantemente, le vaya bien en esta vida, todo sea encaminado al propósito eterno de Dios? Tenemos que acudir a Colosenses 1:10, que es lo que estábamos exhortando. Porque Dios nos decía, Pablo nos decía, el Espíritu Santo nos decía, pido que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí vemos los resultados, porque Dios, ¿qué quiere que nosotros logremos con esto? Que andemos como es digno del Señor, digno de este Dios que nos definía Apocalipsis 4:11, agradándole en todo, llevando fruto en buenas obras, abundantes buenas obras, las acciones. Y que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Porque conocemos de Dios ciertas cosas, pero Dios te dice, llénate más de mí, conóceme más. Sé más semejante a mí, porque he puesto mi divinidad en ti, he puesto mi potencia en ti. Y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante.
Entonces, sumado a las 10 premisas mencionadas, aquí la carta de Colosenses nos resume los grandes beneficios de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Sus buenos deseos para nosotros los expresa Colosenses 1.10, donde Colosenses 1.10 nos da conocimiento acerca de la buena voluntad de Dios, de lo que significa caminar en la buena voluntad de Dios. Esos son los resultados. Si usted de repente dice, no me acuerdo cuáles son los beneficios de andar en la voluntad de Dios, no me acuerdo de las 10 cosas que aprendimos, usted puede ir a Colosenses 1.10 y Dios ahí le va a recordar todo lo que Él va a producir en su vida si usted obedece a la voluntad de Dios. Y vamos a leer 2 pasajes rapiditos para seguir avanzando y poder cumplir la mayor parte del estudio, no alargarnos tanto. Y vamos a leer un versículo puntual que se encuentra en 1 de Juan 5.14. 1 de Juan 5.14. Les vamos a llamar como un primer aprendizaje. Aparte de lo ya aprendido, una primera verdad que vamos a extraer. 1 de Juan 5.14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Que mientras más conozca usted la voluntad de Dios para su vida, usted va a estar mejor capacitado para pedir a Dios conforme a la voluntad de Dios. Y no conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios malos deseos, sino que su oración va a ser más potente, más poderosa, más eficaz, porque cuando usted doble las rodillas y usted ore a Dios, usted ya va a saber cómo orar acerca de la voluntad de Dios. Y Dios ciertamente le dice que Él va a escuchar su oración, porque esa oración está conforme a lo que Él quiere. ¿Cómo sería una oración conforme a la voluntad de Dios? Lo que recién les compartía. Dios mío, necesito amar más a mi prójimo, perdonar más. Quiero que mis hermanos tengan más fe. Quiero que no ser tan etcétera. Todo lo que esté reunido en la voluntad de Dios, ciertamente Dios oye y Dios opera de una manera maravillosa, también producto de nuestros resultados. Yo puedo pedir todo lo que quiera en esta vida en oración, y si mi voluntad está flojita, no voy a recibir nada. Amén. La gente confunde el cristianismo, confunde a Dios, y muchas veces hemos recibido ofensas de ateos, de agnósticos, de que tenéis que refugiarte en un Dios para obtener cosas. No te sabéis valer por ti mismo. Bendita dependencia. Amén. Bendita dependencia del Creador que tenemos. Así es, Señor. Pero no para pedir conforme a nuestros malos deseos ni conforme a nuestras vanidades. Pedimos conforme al amor, a la voluntad de Dios. Para que le vaya bien a mi prójimo, a todo aquello, incluso a mis enemigos. Porque ascuas de fuego sembramos sobre su cabeza. Y lo segundo que nos enseña, el primer aprendizaje fue 1 de Juan 5.14. Y el segundo que podemos extraer, que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Estoy escribiendo en la pizarrita para que así después esto quede respaldado. Me lo pidieron igual. Así después uno puede ir acudiendo a ciertos versículos. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Es tremendo este pasaje también, por algo que más rato también vamos a entender. Recuerde que hablamos de potencia. Y recuerda también este término que va a salir aquí, libertad. Primera de Pedro 2, 15 y 16 dice: porque esta es la voluntad de Dios. Mira, aquí ya no se la puedo decir más clara. Porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Tremendo pasaje, hermanos. Tremendo pasaje este. La Biblia oculta unas riquezas y unos tesoros en unos pasajes que usted los ve tan sencillones, tan simples, pero que si uno entra a estudiar lo abstracto, lo metafísico, lo espiritual, usted se sorprende. Y después me va a entender por qué le digo esto. Entonces la voluntad de Dios es que actuando bien, que haciendo bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, necios, tontos. No es palabra mía, es palabra de Dios. Y todo esto como personas libres. Mire cómo opera la voluntad ahí. Dice como esclavos, como robots, como autómatas. ¿O acaso no está operando la voluntad de Dios, la facultad que puso en nosotros como libres para tomar decisiones, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo? ¡Qué impactante! ¿Cuánta gente se jacta de tener libertad para hacer lo malo y cree que sus malas decisiones, esa voluntad corrompida, esa concupiscencia y malos deseos corrompidos no repercuten en la atmósfera, en su realidad? Ese hombre que llega agresivo en la noche a la casa, golpea a su mujer, ¿no pensará que hay un efecto negativo en la atmósfera? Esa nuera o esa suegra que con sus palabras hiere a su entorno, ese hijo que con su carácter rebelde menosprecia el consejo del padre o de la madre, todo genera un impacto y somos responsables. Somos responsables por haber sido creados y eso le duele a mucha gente. Y por eso muchos llegan al suicidio. No soportan la responsabilidad de existir. Es una carga demasiado pesada. ¿Por qué? Porque no han conocido la buena voluntad de Dios. ¿Por tus méritos o por nuestra sabiduría vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres necios? No, no por los méritos nuestros, por los méritos de Cristo. En Él habita toda la revelación, la completa plenitud de Dios y el amor que excede todo conocimiento. Efesios dice que el amor de Dios excede toda anchura, longitud, altitud y profundidad. Es un amor que usted no va a poder jamás, nunca entender hasta el día que esté con Él. Y que lamentablemente muchos no comprenden. Hemos resumido una parte de todos los beneficios de la buena voluntad de Dios. Hay más. Están los 10 que dijimos al principio. Está lo que nos decía Juan, pedir conforme a su voluntad. Está lo que nos decía Pedro, haz callar la ignorancia. Esta es la buena voluntad de Dios. Llénate de conocimiento y de sabiduría. Y ahora acudimos a Colosenses capítulo 1, versículo 11, para seguir avanzando. Colosenses 1:11. No vamos a poder terminar hoy día. Vamos a tener que extender esta enseñanza. Quiero tratar de abarcar lo más posible. Y me siento triste porque hay unas cosas que quiero transmitirle que no voy a alcanzar a decirle, que me tienen ansioso. Porque hay muchas cosas que... Mire, yo estaba estudiando esta palabra y me costó... Yo pienso que una hora no podía clavar una letra. A lo mejor escribí ciertas cosas, pero no me sentía inspirado. Hasta que en algún momento llega la inspiración del Espíritu, la revelación. Y estuve 3 horas ahí haciendo esto y fui descubriendo más cosas y no quería parar de escribir. Pero tenía que acostarme porque era muy tarde. Colosenses 1:11 nos habla de más resultados acerca de la voluntad de Dios. Nos dice que Dios desea que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia, mire, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y la vamos a dejar, con esta hoja vamos a terminar, con este versículo, no vamos a seguir con los demás. Los vamos a reservar para lo siguiente. ¿Qué nos dice? Leamos nuevamente el 11. Mire qué tremendo versículo este. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad. Vamos a explicar esto. La palabra fortalecido es la palabra dúnamo. Dúnamo, con 2 O al final. Es una palabra que nos habla de hacer fuerte. Todo esto que hemos exhortado, estos 2 versículos de Colosenses, desembarcan en la fortaleza. Dios, mediante todo esto, te dice, te estoy haciendo fuerte. Te estoy habilitando. Te estoy empoderando. Te estoy llenando de poder. Esa es la meta, una de las muchas metas que Dios quiere con nosotros. Que no seamos seres débiles. Que perdonemos, que seamos humildes, que seamos mansos. No se debe confundir con debilidad, hermanos. Nuestro carácter humilde y manso que Dios desea de nosotros, sencillo, pero por dentro el hombre espiritual está fuerte, fortalecido, dominado, paciente, no es iracundo, no es celoso con facilidad, se contiene, se reserva. Se está perfeccionando en el carácter de Dios. Y de hecho, esta palabra se usa solo 2 veces en la Biblia, aquí en Colosenses y en Hebreos, para hablarnos de la cualidad que tuvieron todos los grandes hombres y mujeres de Dios mediante la fe, y con la cual alcanzaron buen testimonio, incluida Rahab la ramera. Amén. Impresionante también ella. Amén. Sí. Que está en el reino de Dios porque temió a Jehová, aún no siendo del pueblo de Israel. Amén. Se dio cuenta, qué increíble. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y aquí viene un tema que es filosófico, abstracto, y vamos a tratar de quizás comprenderlo. ¿Se recuerda qué es lo que dijimos acerca de la voluntad? Aquí radica un punto importante de lo que antes expusimos. Dijimos que Apocalipsis nos decía, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se acuerda? Por tu voluntad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra potencia en el diccionario significa la capacidad para poder ser o existir. La palabra potencia, ponga atención, es una capacidad para poder ser o existir. Con esto entendemos que Dios es la potencia de todas las cosas, es la causa de todo lo que existe, es el ser que tiene la preeminencia en todo. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es la causalidad de todo. Él es el medio por el cual todo existe. Capacidad para poder ser o existir. Este es el Dios y Señor que tú y yo hemos decidido seguir y servir. Y aquí viene algo importante e impresionante. Él nos ha compartido y dado a nosotros, a los seres humanos, la potencia y la capacidad de ser y existir por su voluntad. Fíjese, Dios tiene toda la potencia. Él es y existe por siempre. Y si usted está aquí hoy en día escuchando, es por la potencia de Dios. Porque Dios puso la potencia de su gloria en la creación, para que nosotros también seamos y existamos. Porque si no, no estaríamos aquí. Somos la causa por la cual Él nos creó. Existimos y somos por la potencia de Dios. Porque Él es la causa inicial de todo. Y de esa voluntad divina de compartir su gloria con nosotros, nosotros podemos actuar bajo esa potencia. Ya estamos aquí, somos, existimos. Yo soy un joven con tantos años de edad, de tal estatura, de tal peso, con tal familia, en tal comuna, en tal país, con tal profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya es y existe.
porque Dios así lo quiso. Porque Él es la potencia de todas las cosas. Amén. Pero si usted está aquí y existe, es porque Él tomó la potencia y le dijo, toma, también quiero que existas. Amén. Y ahora estamos aquí. E inclusive, quiero que algún día seas semejante a Cristo y te voy a dar todas las bendiciones igual que a Cristo. Gloria a Dios. Inmortalidad, gloria, paz, reinos, tronos, señorío, majestad. Todo es para ti. He querido compartir toda mi gloria contigo. Toma de mi potencia. ¡Bum! Existe. Amén. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es la potencia y la facultad del alma que nos mueve a hacer o a no hacer. Tenemos una potencia porque Dios nos puso esa potencia en el alma. ¡Bum! Ahora nosotros somos los que decidimos con libertad hacer o no hacer. Nadie tiene excusa ante el trono de Dios. Amén. Dicho de otra forma, somos responsables por aquella facultad. No podemos evadir esto. La potencia de Dios nos creó, nos mandó a existir a este mundo, venimos con un propósito, no entendemos nada, andábamos pajaroneando para allá y para acá, pero hoy tú y yo estamos entendiendo, gloria a Dios. Todo este potencial ha sido estropeado. Y eso es lo que faltaba para que la ecuación cuajara y usted pudiera entender mejor. Todo este potencial, todo esto que suena tan hermoso, tan lindo, y que algunos insensatos llegan a decir que somos dioses. No, espérate un poquito. Todo ese potencial ha sido estropeado y manchado por ¿quién? El rebelde, pues. La serpiente antigua, el dragón. Así es, Señor. Quien guía a la humanidad a todo aquello que entorpece e impide lo que Dios desea. Y que es ser lleno del conocimiento de su voluntad, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de la gloria del Señor. Dios quiere eso para ti, amado. Dios quiere eso para mí. Dios quiere eso para sus criaturas. Que dejen de ser criaturas, que sean hijos de Dios. Que se den cuenta que Dios existimos por Él. Ha puesto toda esta potencia en nosotros. Y que si nuestro corazón puede gobernar esta voluntad y guiarla por el camino que el Señor desea, vamos a alcanzar toda esta potencia y toda esta gloria para nuestras vidas y para la existencia eterna. Qué difícil prueba. Qué difícil prueba en la que estamos, amados. ¿Cuántos de ustedes han llorado en las noches? ¿Cuántos tiran la toalla? ¿Cuántos se aburren? ¿Cuántos se chorean? ¿Cuántos ya no quieren más? ¿Quieren abandonar esta vida? ¿No soportan todo esto? Qué pesada, qué dura prueba, hermanos. Por eso el texto, y qué maravillosa es la palabra. Miren lo que dice. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Para toda paciencia y largura de buen ánimo, longanimidad. Claro, porque usted va a necesitar ser muy paciente y tener una longanimidad, un largo buen ánimo para poder tolerar todo lo que está pasando y tolerar todas las cosas que usted no entiende. Que por qué había un dragón, que por qué se rebeló, que por qué un tercio cayó del cielo, que por qué estamos en un cuerpo de carne de pecado, que por qué hago lo que no quiero, eso hago, dice Pablo. ¿Por qué hay una ley operando en mí que quiere el pecado, que quiere ir en contra de Dios? ¿Por qué si Dios es perfecto? ¿Por qué si Dios es la causa de todo? Y eso lamentablemente no lo vamos a explicar porque ya vamos a superar la hora, pero la próxima semana le voy a dar otras 5 definiciones más de la voluntad, porque la definición de la palabra voluntad es amor, es cariño, es afecto, es decisión, es intención, es ánimo, es afán, es gana, es benevolencia, es mandato, es orden, es disposición. Todo eso implica voluntad. Y como bien dice la palabra voluntad, puede ser un mandato o una orden. Y esto me impactó. ¿Y sabe qué es lo contrario
prohibición. ¿Acaso Dios nos prohíbe? ¿La ley de Dios, sus mandamientos son una prohibición? ¿O acaso usted no puede transgredirlos? Su buena voluntad, la libertad, el amor y la capacidad de que decidamos, allí radica el problema del ser humano. Porque estamos expuestos a elegir mal y a estropear la voluntad de Dios. Pero allí es donde se manifiesta la misericordia del Padre para levantarnos cuantas veces caigamos y seguir adelante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Pues tenemos uno que vino al mundo fortalecido en todo y traspasó los cielos. Jesucristo el justo. Amén. No tenemos excusa para tirar la toalla, para reclamar y para ser ignorantes. Dios quiere revelarnos todos estos misterios y si no los entendemos aún es porque no nos hemos esforzado, no hemos aprovechado el tiempo lo suficientemente para comprender todas estas cosas. Así que, amados, no voy a seguir porque tenía más cosas, pero creo que el tiempo ha sido bien aprovechado y recuerde que la voluntad es la potencia y la facultad de tomar decisiones y que esa potencia fue dada por Dios. Usted existe y está aquí, somos responsables, tomemos buenas decisiones, dejemos que Dios guíe nuestros pasos y vamos a conocer la mejor oferta, su voluntad buena, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo ni a este mundo. Hay cosas prometidas que vamos a alcanzar un día. Dios los bendiga. Espero que hayan sido edificados.